Hola, hoy traemos una nueva sección de historias, referentes a cómo están superando el rompimiento con sus novios algunas personas. Esperamos te guste y no olvides suscribirte al canal, también dejaros tu comentario al final del video. Comenzamos. El premio al payaso del año es para mí. Entonces, yo tengo 27 años, rompí con la mujer que pensé que era el amor de mi vida en mayo, estaba pasando por muchos problemas con mis emociones y el encierro lo empeoró. Cuando me sentí un poco mejor a fines de junio, hice todo lo posible para recuperarla, pero ella no quería nada de mí. Rogué, supliqué, envié regalos, flores, una carta. Hice mucho. Su actitud hacia mí me hizo pensar que pasaba algo más, ya que su familia y amigos no me decían nada. Comencé mi propia investigación a través de la fecha. Resulta que tenía razón y había alguien más. Ella notó lo que hice y me advirtió que obtendría una orden de restricción porque se sentía acosada. En ese momento retrocedí y comencé a trabajar en mí mismo tanto física como mentalmente y no forcé ningún contacto desde entonces. No voy a mentir, lo hice con la esperanza de que ella regresara, mientras le decía a la gente que lo hice por mí mismo. Déjame decirte, ningún contacto realmente funciona. Después de 4 meses su mamá se acercó a mí hace unos días para decirme que lamentaba la forma en que me trató su hija. Seguimos hablando de cómo terminó el noviazgo con su hija. La verdad se escapó, mi ex había estado hablando y teniendo citas como amigo con este chico durante 3 meses antes de que realmente rompiéramos. De hecho, cuando tuve mi crisis de ansiedad, vio la oportunidad de presionar todos mis botones con la esperanza de que yo sea el que rompa las cosas, y funcionó. Después de la ruptura he sido un desastre, culpándome por todo, he tenido problemas con mis emociones muy fuertes que terminaron en la sala de emergencias, lloré durante días, no pude dormir, lloré frente a mis amigos durante mi cumpleaños, todo eso por la enorme culpa que siento. La verdad es que estaba siendo manipulado por esta mujer y su mamá, deseo que esto vuelva a morderlos en el trasero. En cuanto a mí, marco este día como el último de mi dolor de ruptura, ella no se merece nada. Solo quiero mirar su perfil. Hola a todos. Me estoy desmoronando en este momento. Todo lo que mi mente puede pensar es en mi ex y en lo que está haciendo. Todo en lo que puedo pensar es en que se dé a otro chico y eso me rompe el corazón. ¿Por qué mi mente hace esto? Han pasado 4 días desde que corté todo contacto y me duele como loco. Caminando esta mañana y lloro. Una parte de mí quiere que se comunique conmigo o que se presente en mi puerta, ya que eso me demostraría que realmente se preocupa por mí. Sin embargo, sé que eso retrasaría mi curación. Mi mente solo dice solo quiero ver su perfil, pero sé que eso se convertirá en acoso a su nuevo hombre. Él me ha hecho una irme hasta el suelo, así que no debería estar enojado con ella. Hoy tuve una sesión de terapia en la que mi terapeuta miró sus mensajes y dijo que estaba en un noviazgo muy complicado. Sé esto pero no quiero creerlo. ¿Qué pasa conmigo? También me desperté anoche gritando su nombre y entré en un ataque de pánico en toda regla. ¿Algún consejo? Gracias. Te perdono. Querido ex. Probablemente pienses que te deseo lo peor, pero no es así. En todo caso, lo siento por ti. Lo siento por ti porque no conocerás el sentimiento de amor que siento. Hace 3 meses y medio. Rompiste conmigo en mi cumpleaños. Lo habías estado promocionando durante semanas, diciendo que querías invitarme a cenar. Estaba tan emocionada. El día de mi cumpleaños, me enviaste un mensaje de texto a la medianoche para ser el primero en desearme feliz cumpleaños. Me hizo llorar. Me sentí tan afortunada. Llegó el momento de que me recogieras para cenar y fuimos a un restaurante del centro. Estabas actuando diferente, pero dijiste que era estrés del trabajo. Cuando terminamos, preguntaste si podíamos ir a caminar porque te sentías lleno. Dije que seguro. Mientras caminábamos, fue entonces cuando me destruiste. Dijiste que nunca habías querido comprometerte cuando me conociste y que solo pasaste tiempo conmigo por lástima. Dijiste que esto era bueno para mí porque habías sido injusto conmigo. Caminamos de regreso al auto y, mientras me llevabas a casa, quise llorar. Estaba tan asombrada por lo que había sucedido. Cuando llegamos a mi casa, te pedí que te detuvieras. Me dijiste que deseabas que las cosas pudieran volver a ser como estaban entre nosotros cuando nos conocimos. Te dije que teníamos que intentar seguir adelante. Dijiste no eres tú, soy yo. Te dije que tenía razón, no fui yo, fuiste tú. Me dijiste que no podías darme lo que me merecía y que mi vida era perfecta mientras que tu vida era de lo peor.
Te dije que probablemente deberías ir a casa. Mientras me conducía hasta mi puerta, me miró y me preguntó si iba a salir de su coche. Estaba tan sorprendida por el hombre sentado frente a mí. Le pregunté por qué me invitaste a salir y dijiste con una sonrisa solo quería pasar tu cumpleaños contigo. Aparté la mirada y dije gracias por invitarme a salir en mi cumpleaños, pero deberías irte. Cuando salía del coche, te acercaste para abrazarme. No te devolví el abrazo. Luego salí del auto y entré a mi edificio. Tan pronto como entré, me senté en el suelo y comencé a llorar. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Nunca te contacté después de lo que hiciste. Tampoco me buscaste. Una parte de mí espera que algún día te comuniques. No para volver a estar juntos, pero al menos para pedir perdón por lo que hiciste. Pero ese día nunca llegó. Así que aquí estoy, lista para dejar ir el dolor que me causaste. Aunque no quieras o no seas capaz de pedir perdón, te perdono. Te perdono por engañarme y manipularme. Te perdono por aprovecharte de mi amabilidad. Más allá de mi perdón por ti, oro por ti. Oro para que algún día conozcas los sentimientos de amor y compasión que todavía tengo por ti. Oro para que algún día comprendas las consecuencias de tus acciones y trates a quienes te rodean con cuidado y amabilidad. Te perdono. No para ti, sino para mí. Te perdono para poder liberar el dolor que me causaste. ¿Alguna vez te dejaré volver a mi vida? No. Sin embargo, estoy haciendo esto por mí, no por ti. Firmado, la que te ama más que tú mismo.